La mayoría no tiene ni idea de lo que viene. Ray Dalio. Desde hace décadas, Raymond Dalio, mejor conocido como Ray, es famoso por tener una de las trayectorias más sólidas en el mundo de los negocios de inversión, gracias a que es un visionario financiero capaz de predecir fluctuaciones y caídas del mercado, como la crisis económica del 2008. En sus más recientes declaraciones aludió sobre el sombrío futuro que podría tener la economía estadounidense y el mundo. Dalio ha hablado mucho acerca de las devaluaciones de la moneda y las recesiones, pero ahora ha ido más allá al alertar sobre un posible colapso económico en Estados Unidos, que podría desencadenar no solo miseria por una mega inflación y el desempleo masivo, sino también una guerra civil en medio de un país polarizado política, social y racialmente. Un pequeño bocado lo tuvimos con el asalto al Capitolio el 6 de enero del año pasado. El magnate asegura que, aunque no puede ver el futuro, se vale de herramientas tan simples como la observación y el análisis lógico. Solo le basta con ver y estudiar los ciclos económicos, los ciclos de endeudamiento y los ciclos políticos de los últimos años en Estados Unidos para encontrar un patrón poco alentador que quiere repetirse. Quédate con nosotros y conozcamos todo acerca de la visión del hombre, que dice que podríamos estar al borde de una década perdida. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Primero debemos conocer un poco sobre Raymond Dalio, quien con 72 años de edad es una de las mentes financieras más importantes de la historia reciente y el fundador del fondo de inversiones más grande del mundo, actualmente Bridgewater Associates, con $140 mil millones bajo su gestión. Solo así podremos entender el verdadero poder de sus palabras. Ray Dalio. Tal como lo cuenta en sus obras literarias y entrevistas, Ray Dalio se sintió muy atraído por las finanzas desde temprana edad. Y de hecho, compró sus primeras acciones apenas pudo. Para ello trabajó con esmero, como repartidor de periódicos y como caddy, recogiendo pelotas de golf en clubes de alto perfil. En esos clubes y campos de golf fue que pudo aprender mucho sobre las finanzas y las inversiones. En su libro, Dalio cuenta que allí tuvo la oportunidad de escuchar diariamente las conversaciones entre los miembros del club que eran inversores. Por ejemplo, cómo se suponía que funcionaba la economía, la situación de la época, las principales compañías, las que tenían potencial, recomendaciones, entre otros importantes aspectos. Fue como asistir a charlas financieras casi a diario, y los expositores eran personas a las que parecía que el dinero les sobraba. Además de que aprendía, a Dalio también le pagaban por recoger pelotas y prestar sus humildes servicios. Motivado por lo bien que les iba a los inversores con los que trataba, hizo su primera inversión en una aerolínea, en Northeast Airlines. Tuvo un buen inicio, ya que el precio de la acción aumentó y pudo sacar ganancias. Sin embargo, se emocionó demasiado. Creyó que podría ganar siempre y de forma tan fácil, sin gastar mucho tiempo en analizar la inversión, por lo que luego perdió todo su capital en inversiones fallidas. Ese traspié le dejó una gran enseñanza que lo acompañaría el resto de su vida. Nada es seguro en el mercado. Aunque quedó un poco afectado tras su pérdida económica, no se desanimó porque entendió que él había sido el único culpable, que él era quien tenía que mejorar, y así lo haría. Con esfuerzo, Dalio se graduó en la Universidad de Long Island con un expediente impecable, pero quería estar mejor preparado, quería aprender y destacarse, aspiraba a mucho más. Así que consiguió acceder a Harvard y allí empezaría a crear su propia leyenda. Fue allí donde comenzó a gestionar dinero de compañeros y conocidos. Lo hacía tan bien que, en un punto, las ganancias podían servirle para cubrir su costosa educación en Harvard. ¿Pueden creerlo? Tras culminar los estudios, entró en una compañía que brindaba soluciones operando materias primas. Aunque Dalio logró llegar hasta un puesto de importancia en la empresa, lo despidieron tras una riña con su jefe, en la que terminó dándole un puñetazo. Pero paradójicamente fue lo mejor que pudo pasarle, ya que en 1975 decidió hacerse su propio camino en el mundo de las finanzas, al fundar su firma de inversión desde su casa.
todo sin tener idea de que aquel negocio se convertiría en Bridgewater Associates, el fondo de inversión más grande del mundo. En aquella época, el negocio comenzó siendo algo muy pequeño. Al principio solo gestionaba dinero de antiguos clientes y amigos. Sin embargo, el buen desempeño de Dalio empezó a llamar la atención de potenciales nuevos inversores, y poco a poco el capital bajo su administración crecía. Así, ya su nombre se asociaba con rentabilidad. Su forma de invertir, apegándose a un conjunto de reglas que él mismo estableció, le abrieron muchas puertas en el mundo financiero. Actualmente, la firma de Dalio se diferencia de muchas otras porque las inversiones que se hacen allí son mediante algoritmos. Hay matemáticas y ciencias complejas tras cada movimiento. Y no solo eso, Dalio se destaca por formarse con un gran y vasto conocimiento de la historia financiera, la que ha plasmado en sus libros y le ha servido como fuente de información valiosa para predecir los posibles cambios en el mercado y la economía. Gracias a eso pudo no solo predecir la gran crisis del 2008, sino también lograr ganar mucho dinero, mientras casi todos perdían millones, empleos, negocios y casas. Se podría decir que esa crisis la estuvo esperando desde hacía mucho. Para él, solo era cuestión de tiempo. El momento que despertó a Ray Dalio. Hay momentos históricos que nunca podemos olvidar. Lo mismo le pasa a Ray. Casi 50 años después, todavía puede revivir sus emociones cuando escuchó la noticia de que Estados Unidos dejaría de poner su oro como garantía de sus dólares. El dinero dejaba de tener un respaldo real, algo que le diera un valor tangible. Ahora se trataba de únicamente confianza en una moneda manipulada, completamente por un solo gobierno y una entidad, la Reserva Federal. Se preguntaría Dalio, y la respuesta, aunque impensable, era sí. En ese momento, él supo que solo era cuestión de tiempo para que se produjera un desastre sin precedentes en los mercados y en la economía mundial, porque el dólar ya se perfilaba como la moneda de respaldo favorita de todos los países. Su asombro llegó al máximo el día después, cuando fue a trabajar a la bolsa de valores. Tras la devaluación que siguió al anuncio de un dólar sin respaldo, los mercados se dispararon como nunca antes. Ese día y hasta la fecha, el promedio industrial Dow Jones logró su mayor ganancia de puntos. Esos días fueron determinantes para que el joven Dalio se diera cuenta de que necesitaba estudiar historia si quería entender lo que acababa de ocurrir, y así asegurarse de que no lo volverían a agarrar desprevenido. Aprendí a volver a casos pasados. Estudiar, por ejemplo, la Gran Depresión me permitió anticipar la crisis financiera de 2008 y hacerlo bien durante ella. Ganamos una cantidad significativa de dinero cuando la mayoría de la gente perdió, destacó Ray Dalio para Business Insider. En realidad, Dalio aprendió mucho de la crisis, por lo que ahora se siente más capaz y experimentado para predecir lo que podría ocurrir con el dólar y la economía estadounidense. ¿Qué advierte Ray Dalio al mundo? Dalio basa sus predicciones en sus estudios, los cuales dejó escritos en su libro El cambiante orden mundial, ¿por qué las naciones triunfan o fracasan? En él nos da una noción de la historia de las superpotencias a lo largo de los siglos, cómo se convierten en superpotencias y luego fracasan, dándoles paso a la siguiente nación dominante. En este material escrito y en sus últimas entrevistas, deja claro que Estados Unidos, la superpotencia más importante del mundo actualmente, está mostrando muchas de las debilidades que describen a las potencias que están cerca de terminar su dominio global. Esto ciertamente tiene sentido en medio de un país que afronta una terrible inflación, mucha deuda, un fuerte índice de desempleo, polarización política y racismo. Estados Unidos está entrando en un periodo de declive realmente preocupante. Y para conocer este hecho, hay 3 señales claras que Dalio describe como precursoras del colapso de una nación: la monetización de la deuda, inflación, conflictos internos y un poder en ascenso, el de otra superpotencia. Lo que deja más preocupación es que Dalio aclara que nunca antes se había visto un escenario en el que estas 3 condiciones negativas afectaran a Estados Unidos al mismo tiempo, en toda su historia como superpotencia. Monetización de la deuda y malas políticas económicas. La monetización de la deuda es una forma quizás elegante de decir que un gobierno comienza a pedir dinero prestado a su banco central para cubrir déficits o para cumplir obligaciones. Si bien Estados Unidos no es el primer o único país del mundo en imprimir dinero para pagar deudas,
o inyectar liquidez a la economía. Actualmente estamos presenciando que lo vuelva a hacer, pero a escala masiva. Y si le sumamos las bajas tasas de interés que incentiva a que las personas pidan más dinero prestado, entendemos por qué se siente tanto la inflación, y esto es solo la punta del iceberg. Ha sucedido antes, como en la Gran Depresión del 1929, con tasas de interés extremadamente bajas. La gente invertía todo en el mercado de valores. También ocurrió antes de la crisis financiera de 2008, cuando la gente no paraba de comprar propiedades que no podía costear. Y como sabemos, los resultados han sido nefastos. Dalio dice que la impresión masiva de dinero, que en esta ocasión fue en gran parte para responder al desastre de la crisis sanitaria, es la última etapa en un ciclo de deuda a largo plazo. La inflación es lo próximo. Hay más dinero circulando en la economía, pero con la misma o menor oferta de productos y servicios. Esto es lo que ocurre silenciosamente, mientras el nivel de vida de la persona promedio se estanca o baja. Hay una percepción de creación de riqueza por todo ese dinero nuevo que ahora circula y promueve el gasto. Cualquiera pensaría que esta impresión masiva de dinero, que genera inflación de precios y devalúa la moneda, destruiría el mercado de valores. Pero la historia nos ha demostrado que es todo lo contrario. Los mercados se recuperan en medio de una crisis monetaria. Un buen ejemplo es la Alemania de los años 40 del siglo pasado, en la que los alemanes sufrieron la hiper-mega devaluación de su moneda, llevándola a valer prácticamente nada. Mientras esto ocurría, el mercado de valores alemán creció y floreció en medio de las cenizas. Volviendo a la actualidad, en los últimos 2 años, Dalio ha visto con preocupación lo que ha tenido que hacer la Reserva Federal. La situación era complicada, de manera que no se le puede echar simplemente toda la culpa a esta entidad. La Fed normalmente inyecta cantidades grandes de dinero para estimular la economía, pero durante la crisis sanitaria solo tenía 2 opciones. Dejaba sin amparo a los millones que perderían sus trabajos, negocios y medios de sustento, o imprimir unos cuantos trillones de dólares para salvar a muchos y mantener viva la economía. Y como sabemos, se hizo solo que no literalmente, sino de forma electrónica. Pero ahora esto traerá consecuencias a largo plazo. La devaluación del dólar es inevitable y apenas comienza. Además de que se ha inflado el mercado de valores con tanto efectivo nuevo. Y cuando los problemas económicos se acrecienten y empiece a sentirse pánico, probablemente la burbuja que se ha creado y que seguirá aumentando explotará. Si se analiza lo que sucede con el mercado, es alarmante. Si se fijan en algún gráfico, después de la recesión del 2009, desde el 2010, el Standard & Poor's 500 nunca ha pasado muchos meses a la baja y se recupera mucho más rápido. Son casi 12 años de acciones que solo suben, algo que no es normal. Y es que en un mercado totalmente libre es algo casi imposible. Lo ha sido por la continua interferencia de la Reserva Federal, y seguramente seguirá haciéndolo hasta que el problema sea demasiado grande como para solucionarlo imprimiendo más dinero. Esto según lo ejemplifica Standard & Poor's Global Dow Jones Indices. Conflictos internos. Los conflictos internos en Estados Unidos son cada vez más visibles y no paran de crecer. Existe una notoria polarización política. El país está dividido en prácticamente 2 por sus partidos políticos, y las diferencias ya no se resuelven simplemente hablando. Pero esto no es lo único, también está esa guerra invisible entre los pobres y los ricos. La desigualdad de la riqueza aumenta año tras año y ha dado lugar a un canibalismo económico. Las últimas elecciones presidenciales y las protestas raciales demostraron el deterioro interno de Estados Unidos. Las encuestas sobre el sentir de sus ciudadanos lo dejan claro: intransigencia y polarización. Por mencionar algunos datos, el Pew Research Center hizo una encuesta en el año 2019 en la que el 47% de los demócratas y el 55% de los republicanos vieron al otro como más inmoral que los demás estadounidenses. En otra encuesta se dejó en evidencia que el 82% de los republicanos cree que el Partido Demócrata es controlado por socialistas, mientras que el 80% de los demócratas piensa que los republicanos fueron tomados por racistas. Dalio cree que existe un 33% de posibilidades de que haya una guerra civil en Estados Unidos, y así lo escribió en su libro. Dice que con la polarización existente y los problemas económicos madurando, podrían desencadenar una crisis realmente grave. Solo faltaría un detonante, como unas nuevas elecciones. Hay que aclarar que con el término guerra civil no alude a un conflicto armado similar al de la última guerra civil estadounidense,
sino amasa a ciudadanos que dejan de respetar el sistema de gobierno y a sus leyes, y que crean así más conflictos y terminan agravando la crisis. ¿Otra superpotencia en ascenso? ¿Qué es lo peor que podría pasarle a la superpotencia más importante del mundo cuando no está en su mejor momento? Pues que otra no pare de ascender y comience a desafiar su poder. Y todos sabemos que en este caso, la potencia que desafía el poder estadounidense es China. El gigante asiático tiene cada vez más presencia en el escenario mundial y lo hace con fuerza, presionando todo lo que puede a un Estados Unidos que pierde condiciones. Se podría decir que la hasta ahora potencia mundial y China tienen una guerra en 4 frentes distintos. Afortunadamente, todavía en ninguno se disparan armas. Batallan en los aspectos económico, tecnológico, comercial y geopolítico. Esta guerra no parece tan grave, pero se intensifica con el pasar de los años. Y es que históricamente estos 4 frentes en constantes batallas simultáneas han precedido al combate militar. Aunque es realmente bajo el riesgo de que estos países llegaran a este punto, es una posibilidad que crece, aunque lo haga muy lentamente. Como acostumbra, Dalio se basa en la historia para intentar predecir qué podría suceder. Desde su perspectiva, las posibilidades de una guerra militar entre China y Estados Unidos en los próximos 10 años se acerca a un 50%. Dalio ha observado que, en promedio, las guerras militares entre los principales imperios se iniciaron cada 10 años durante los últimos 500 años. Y ya han pasado más de 2/3 de siglo sin un conflicto bélico grande entre superpotencias, es decir, desde la Segunda Guerra Mundial. Lo cierto es que ninguna de estas naciones querría ir a la guerra militar, pues con la tecnología existente, la destrucción sería a una escala inimaginable y el costo humano sería incalculable, sin olvidar que en lo económico, y sin importar quién gane, sería un golpe extremadamente devastador que le dejaría el camino libre a una tercera superpotencia para que tome el reinado. Sin embargo, los riesgos seguirían aumentando mientras China siga ascendiendo en tanto que Estados Unidos va cayendo. Ningún país querrá ceder. Los consejos del Rey Dalio. Para enfrentar la crisis o para simplemente mejorar la toma de decisiones, Dalio recomienda 4 reglas. Número 1. Conocer todas las posibilidades. Se debe pensar en los peores escenarios posibles para luego encontrar maneras realistas de eliminar los intolerables, esos que podrían ser demasiado dañinos. Esto es necesario porque en el juego de la vida o de los mercados, lo más importante es no quedar fuera. Número 2. Diversificar. Para lograr cubrirse mejor en tiempos de crisis, en los que lo último que quieres es tener una moneda que se está devaluando, diversifica tus inversiones. Se pueden reducir los riesgos hasta en un 80% cuando se tiene un montón de apuestas atractivas que no están relacionadas, sin perder ganancias si se elige con inteligencia. Un conejo inteligente tiene 3 madrigueras. Es un dicho chino que hace referencia a la astucia de este animal que puede tener 3 lugares seguros en caso de que en alguno haya peligro. Número 3. Olvida la gratificación inmediata para tener un mejor futuro. Dale prioridad a las cosas importantes. Cumple tus obligaciones y primero invierte para obtener ganancias a mediano y largo plazo, antes de gastar el dinero en cosas que realmente no necesitas. Número 4. Rodéate de las personas más inteligentes que conozcas. El networking o tu red de contactos inteligentes es algo muy valioso. Nunca está de más aprender y será más fácil si estás con personas inteligentes que pueden hacerte ver las cosas de formas diferentes. El problema económico que podría enfrentar Estados Unidos parece inevitable, según Dalio. Y es preocupante porque esta nación es la que rige el destino del dólar, la moneda de reserva del Banco Central de la mayoría de los países. Lo que significa que desestabilizaría a economías globales, devaluando reservas internacionales, restándole poder adquisitivo a cientos de millones de personas de todo el mundo. El futuro no está escrito, pero es importante estar preparados para los peores escenarios. Si buscas más información de cómo empezar a emprender, te apasionan los negocios y las estrategias digitales, si sientes que esto es para ti, pero no sabes qué es lo primero que debes hacer, porque sabemos lo importante que es para ti, tenemos una clase totalmente gratuita de cómo empezar a emprender. La clase gratuita está disponible en creaentransforma.com/clase. El enlace está en el primer comentario o en las tarjetas al final de este video. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos.
Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan sobre lo que la mayoría no tiene ni idea de lo que viene, según Ray Dalio. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.